Bueno, pues entonces vamos a hablar acerca de estos objetos, nebulosas planetarias. Pero la charla realmente no es sobre nebulosas planetarias, sino es de cómo buscarlas. El asunto es que son muy bonitas, ¿no? Si se fijan, tienen estructuras así muy llamativas, tienen anillos, tienen salientes de material y son muy extendidas. Entonces, realmente en las imágenes de los telescopios era muy fácil distinguirlas. Era algo más o menos fácil verlas. Pero el problema es que pues, las nebulosas que se podían encontrar, pues la gente las encontró, ¿no? ¿Cómo se forman las nebulosas? Es una estrella cuando está en las últimas fases de su vida, una estrella de masa intermedia. Así los límites están como variando, ¿no? Todo el tiempo. Pero digamos que entre 0.8 veces la masa del Sol y 8 veces la masa del Sol. Estrellas que se llaman de masa intermedia. Al final de su vida no les alcanza para explotar como supernova. No tienen tanta materia, no hacen tanta presión y entonces no alcanzan a hacer supernovas. Sin embargo, sí comienzan a pulsar. Y en cada pulso que dan, de repente, la capa más exterior de la estrella supera la velocidad de escape, y al superar la velocidad de escape, pues se suelta esa capa de la estrella. Y va soltando capas y va soltando capas. Y al final se forman esas figuras bonitas, ¿no? Esta es una nebulosa típica, y como ven ahí, pues comienza a soltar el material, ¿no? Entonces, como les decía, pues la cosa es que la gente que las podía reconocer en las imágenes, las reconocía ya, la nebulosa de fulano y tal cosa, ¿no? Pero pues tenemos un montón de ellas, ¿no? Y fíjense que son bastante reconocibles. Ahora pues que hay un problema, porque resulta que las nebulosas en realidad no sirven para poder estudiar la evolución estelar. ¿Y por qué se ven esas formas tan bonitas en las nebulosas? Porque ahí hay un material que está brillando debido a la estrella del centro. Todo este material es lo que era parte de la atmósfera de la estrella y que fue expulsado. Aquí igual, ¿no? Y aquí igual. Pero fíjense que de repente el material no es expulsado de manera tan simétrica, ¿no? Sino que está expulsado de manera un poco rara. ¿Por qué? Hay unos modelos que explican esto, que tiene que ver con los vientos que saca la estrella, tiene que ver con el disco que se forma alrededor, y como siempre cuando algo no lo entendemos muy bien en astrofísica, por los campos magnéticos, ¿vale? Entonces, pero aquí sí es cierto que son también los campos magnéticos, ¿no? El caso es que hay formas muy variadas, ¿no? Ahora, ¿por qué brillan así? Porque resulta que ese material está formado de hidrógeno, y el hidrógeno pues es un protón y un electrón, ¿no? Que están ahí orbitando el electrón al protón, pero la estrella del centro está tan caliente que lanza fotones de luz ultravioleta. Entonces el electrón con esa energía extra se va, pero obviamente no se va para siempre, sino que el electrón se ioniza, se va digamos lejos del núcleo, y eventualmente tiene que volver a las órbitas, pero obviamente no vuelve de golpe a su órbita original, sino que vuelve a una órbita más alta, soltando la energía que le sobra, y luego baja a una órbita más baja, suelta más energía, y toda la energía que suelta la suelta en forma de luz. Entonces tenemos que, conforme el electrón va bajando de nivel de orbital hasta los más bajos, va soltando luz, pero hay unos cambios de orbital que son especiales, que son los que van de órbitas más altas hacia la segunda órbita. Esa se llama la serie de Balmer. Por ejemplo, cuando salta del tercer orbital al segundo, del cuarto al segundo, del quinto al segundo y del sexto al segundo. Porque resulta que estos fotones que lanza el electrón para bajar de órbita, resulta que están precisamente en el rango visible de la luz y corresponden más o menos a esos colores. Entonces, estos electrones que se fueron cuando recibieron la luz ultravioleta, al regresar emiten esos colores, y entonces la nebulosa pues efectivamente emite esos colores, ¿no? Y pues tenemos estas imágenes típicas de las planetarias, ¿vale? Y bueno, pues como les decía, esa planetaria está emitiendo porque está siendo excitada, y resulta que la excitación que sufre esta nebulosa pues no solamente excita el hidrógeno que hay ahí, sino que también, como es una estrella vieja, como toda estrella vieja, ¿qué hace en su periodo de vida? Pues agarra el hidrógeno y lo fusiona y convierte en helio, y cuando se le acaba el helio en el núcleo, pues ahora puede fusionar, por ejemplo, carbono o nitrógeno o oxígeno, y entonces las estrellas acaban fusionando elementos más pesados, no muy pesados porque no tienen mucha masa, ¿no? Son estrellas medianas,
no llegan al hierro ni nada de eso, pero sí producen oxígeno, nitrógeno o carbono. Y resulta que cuando se excita el carbono, el oxígeno, el nitrógeno o incluso el hidrógeno también de esta nube, lo que hace es emitir en colores muy característicos, ¿no? Entonces tenemos que, cuando analizamos la luz de las planetarias, tenemos que emite muy intensamente en ciertos colores, como aquí. Eso que ven ahí es la emisión típica de una nebulosa planetaria, que son colores como muy específicos, ¿no? A comparación de lo que hace un objeto como una estrella, que emite prácticamente en todos los colores. Este sería lo que emite de radiación el Sol, en diferentes colores. Todo esto es en la luz visible. Entonces fíjense que el Sol emite mucho en 400 nanómetros, emite mucho en 500, también en 600, 700, y casi emite pues prácticamente en todos los colores, ¿no? En algunos emite un poco menos o poco más, pero fíjense que la nebulosa tiene como esos picos bien característicos, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa acá? Que resulta que tenemos modelos que nos dicen que las estrellas, que son estrellas grandes, pues cuando se les acaba el hidrógeno, comienzan a tener la fusión del hidrógeno en helio, luego en carbono, nitrógeno, oxígeno, luego fusionan silicio y elementos más pesados, hasta que llegan al hierro y luego explotan como supernovas. Las chiquitas no alcanzan ni siquiera para formar planetarias, y nada más se les acaba el hidrógeno, luego se van enfriando. El caso es que para cada masa diferente de una estrella, ya tenemos como un modelo que nos dice cómo va a evolucionar. Y el asunto aquí es que tenemos más o menos una estimación de cuántas estrellas nacen chiquitas, cuántas nacen medianas y cuántas nacen grandes. Y eso nos da una estimación de cuántos restos de estrellas va a haber de las chiquititas, de las que no forman ni planetarias, cuántas va a haber de las que forman supernovas y cuántas va a haber de las que forman nebulosas planetarias. Y resulta que a la hora de la hora, de momento tenemos un déficit, nos faltan planetarias. Entonces, hay muchas posibles explicaciones, no es para entrar en pánico, ¿no? Una explicación puede ser que sí, muchas planetarias que no tenemos catalogadas, es porque están tan lejos que no las distinguimos, la forma, o que están del lado contrario de la galaxia, o que son muy chiquitas, o lo que sea, ¿no? Y la otra, que sería la problemática, es que nos faltan planetarias porque resulta que nuestros modelos de evolución estelar están mal y necesitamos refinarlos. Esa sería la menos probable, yo creo, ¿no? O sea, lo más probable es que sí nos falten catalogar algunas planetarias porque son difíciles de detectar, sobre todo las muy lejanas. Y entonces surge la necesidad de buscar planetarias para saber si estamos en los rangos correctos de existencia de planetarias. Pero, como les dije antes, todas las planetarias bonitas y visibles y distinguibles, ya no falta quien las descubrió. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahora para poder detectar una nebulosa planetaria, pero que esté tan lejos, que no le veamos la forma? O sea, que en el telescopio aparezca como un punto de luz, ¿sí? Y si aparece como un punto de luz, ¿cómo saber si es una planetaria, o si es una estrella, o una galaxia, o una nave espacial extraterrestre, o qué, ¿no? Entonces tendríamos que desarrollar un método para ver cómo hacemos para distinguir objetos cuando no podemos ver su forma. Y para eso hacemos uso de esta técnica que se llama la fotometría. ¿Qué es la fotometría? Pues no es más que medir luz. O sea, el telescopio recibe la luz y tú la mides de diferentes maneras, ¿no? Y resulta que diferentes telescopios miden la luz de diferentes maneras. Algo saltó ahí, ¿no? Sí. Sería un mensaje. Entonces, resulta que podemos medir el brillo de las estrellas en brillos solares. Que esta estrella brilla 1000 veces lo que el Sol, o que brilla una centésima vez lo que el Sol, o demás. Sería una forma de medir el brillo de las estrellas. Pero esta muchas veces no es tan útil. Hay otra forma de medir brillos, que es con conteos. ¿Cuántos fotones llegan al detector? Sería otra forma de medir, ¿no? Si te llegan 100 fotones o 1000 fotones o lo que sea. Pero ahí también hay problemas, porque algunos fotones traen más energía y otros menos energía. Entonces, contar nada más fotones tampoco es como que muy útil. Luego hay esta otra, que es, ¿estos qué son? ¿Se acuerdan? W. Vatios, ¿no? Ajá, watts por metro cuadrado. ¿Qué es eso? Son julios por segundo, ¿no? Julios por segundo por metro cuadrado. O sea, ¿cuánta energía llega a tu detector, al área de tu detector, cada unidad de tiempo?
O sea, lo que nos está dando ahí en realidad sería potencia por metro cuadrado. Cuánta potencia está llegando a tu detector. Y son unidades más de la física, ¿no? Entonces, eso sería otra forma también de contabilizar la luz que recibimos. Pero hay otra todavía, que es esta, que en realidad, si se fijan, es la misma, ¿no? Porque hercios, ¿qué son? Es la unidad de energía del sistema imperial, los segundos, pues nos da el equivalente a los vatios, ¿no? Nada más que en otras unidades, por centímetro cúbico. O sea, básicamente son lo mismo, ¿no? Nada más que en civilizado y en imperial, ¿sabes? Que no me escuches ahí, ¿no? ¿Ya no es imperial? CGS. Y ahora lo que les quiero mostrar es lo que usamos mucho en infrarrojo, que son los famosísimos Janskins, que si se fijan se parecen a los de arriba, ¿no? Nada más que también están pasados por la frecuencia o la longitud de onda. ¿Sí? Entonces lo que cuentan los Janskins es cuánta luz estás recibiendo, pero en energía por segundo, por metro cuadrado y por color específico. Y entonces este es más útil en cierta forma, porque te está diciendo cuánto recibes en cada color, ¿vale? Y bueno, pues al final de cuentas, los telescopios, como son diseñados por diferentes agencias espaciales y diferentes universidades y demás, pues algunos usan watts por metro cuadrado, otros usan Janskins, otros usan conteos, otros usan magnitudes, que es otra también que existe, y a la hora de la hora, cuando tú tienes que comparar lo que recibe un telescopio con otro, tienes que hacer las transformaciones, ¿no?, de unidades. Y ya saben que siempre en física la gente sufre por eso, ¿no? Nomás son las unidades, profe, póngame la ley, ¿no? Pero si te equivocas en las unidades, te sale algo bien gachísimo, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con las unidades. Y entonces, nosotros en particular, pues usamos este telescopio principalmente para este estudio, que es un telescopio japonés que se llama Akari. Si ustedes ponen en Google Akari, para buscar información de pongan telescopio Akari, porque si no sale un personaje de una mona china, que es de una serie de anime seguramente, ¿no? Pero no la conozco. El caso es que Akari, ¿qué es? Es un telescopio que observa en infrarrojo, o que observó en infrarrojo. Tenía dos aparatos para observar, uno que era el IRC, que observaba en 9 micrones y en 18 micrones, y otro que era el FIS, que observaba en 65, 90, 140 micrones y 170 micrones. Esto todo es de infrarrojo, ¿vale? ¿Se acuerdan en qué emite más o menos el ser humano su pico de emisión? Por ahí más o menos, por 9 micrones, 9, 10 micrones por ahí. Entonces ese telescopio observa micrones, ¿sale? Observa infrarrojo, pero el asunto es que observa en 6 bandas, y nosotros tenemos que, pues, captar la luz de las nebulosas en esas 6 bandas. Ahora, ¿para qué me sirven esas 6 bandas? Pues para lo siguiente. Bueno, primero la órbita, ¿no? Akari está orbitando la Tierra, ¿sale? Y entonces al orbitar la Tierra está tomando imágenes de todo el cielo, y lo que hizo fue mapear todo el cielo, y esas son las imágenes que se obtuvieron con Akari, ¿no? Fíjense que prácticamente miró todo el espacio. Ahora, Akari en realidad lo que hizo fue observar todo el cielo y obtener imágenes, y aparte de cada puntito del cielo saber cuánta energía estaba recibiendo. O sea, tomó fotometría y también tomó imágenes, ¿sale? Ahora, ¿qué onda con la fotometría? Resulta que este aparato, el IRC, detectó 870.973 puntitos de luz, fuentes, ¿sale? De ese montón de objetos, resulta que 844.000 las detectó en 9 micrones y 194.000 en 18, ¿sale? Un chorro de puntitos, ¿no?, de luz en el cielo. Nada más que Akari, aparte de detectar objetos, calificaba la observación. Si en un punto donde con una cámara había visto algo, con esta cámara otra no veía nada, decía, en ese punto no detecté nada, entonces le voy a poner calidad 0 a ese dato. No, pues que en ese punto sí detecté algo, pero lo más probable es que ese dato sea erróneo, entonces le ponía calidad 1. Si por ejemplo detectaba un puntito de luz, pero por alguna razón el margen de error era muy grande, le ponía calidad 2. Y en cambio, si detectaba un puntito y sabía que estaba bien medida la fotometría, decía que era de calidad 3. Y entonces nosotros lo que hicimos aquí fue usar solamente
puntitos detectados con la mayor calidad, ¿no? Calidad 3, tanto en 9 micrones como en 18 micrones, ¿sale? Porque queríamos utilizar pues buena fotometría, no basura. Y bueno, pues ya que teníamos el mejor aparato con la mejor fotometría, fuimos a usar el otro, bueno, no usar, a ver la base de datos del otro aparato. El FIS detectó 427,000 objetos y resulta que la que tenía mejor calidad pues era la banda también de FIS, que era la de 90 micrones, y al final de cuentas nos decidimos a usar la banda de 9 micrones, la de 18 micrones, la de 65 micrones no la usamos, la de 90 micrones sí, y las otras dos tampoco las usamos. O sea, nos quedamos solamente con puntitos que teníamos, que la calidad de la observación era muy buena en 3 bandas, 18, 9, 18 y 90 micrones, ¿sale? Y entonces cuando dejamos solamente estas observaciones que eran las mejores, de esos 870,000 objetos que había inicialmente, nos quedamos nada más con 9,900 fuentes. Son bien poquitas, ¿no? Uno puede decir, ¿cómo que de tener casi 1,000,000 te quedaste nada más con 10,000? Bueno, pero son 10,000 que sabemos que esa información es de alta calidad. Y entonces nos quedamos con esos 9,900 puntitos de luz. Ahora, de esos puntitos de luz, en principio nosotros no sabíamos qué eran. Solamente sabíamos que eran puntitos de luz que estaban bien identificados, ¿vale? ¿Qué hicimos? Pues fuimos a buscar en catálogos y encontramos unos catálogos de estrellas, y luego otros de cuasares, y luego otros de galaxias, otros de estrellas jóvenes, otros de diferentes tipos de objetos, pero también algunos catálogos de nebulosas planetarias, ¿sale? ¿Y para qué hicimos esto de ir a buscar catálogos? Porque cada catálogo de estos tiene registrados los objetos que pertenecen al catálogo con sus coordenadas. Y entonces con esas coordenadas nosotros fuimos a nuestros 9,900 objetos para ver de esos 9,900 cuáles eran estrellas, cuáles eran galaxias y demás cosas. Y con la esperanza de que pudiéramos identificar en esos 9,900 objetos muchas planetarias también. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo siguiente: hicimos un mapa de color. ¿Qué es un mapa de color? Es esto. Aquí graficamos la cantidad de luz que se recibe en 18 micrones y la dividimos entre la cantidad de luz que se recibía en 90 micrones. Acá la cantidad de luz que se recibía en 9 y en 18, y también hicimos el cociente. Y los 9,900 puntitos son estos, ¿se fijan? ¿Y qué pasa ahí? Pues que cuando cuando decimos, a ver, de estos 9,900 resulta que yo identifiqué tantas galaxias, identifiqué tantas estrellas, tantas cosas. Cuando se meten en el gráfico, resulta que aquí se concentran algunos objetos que son, ¿qué? Galaxias, ¿sí? Acá arriba se concentran objetos de este café oscuro, que serían, ¿qué? Estrellas, del catálogo general de estrellas. Y luego acá hay otro tipo de galaxias que están catalogadas por aquí. Al revés, perdón, esas son las galaxias, esas son estrellas. Y luego estas son unas cosas que se llaman estrellas de infrarrojas. Y resulta que esas estrellas están catalogadas ¿dónde? Pues por aquí, ¿no? Y luego están unas estrellas que son muy muy jóvenes, que son estas, y están por acá. Y fíjense que diferentes tipos de objetos ocupan diferentes áreas del gráfico, ¿no? Aquí están estrellas que son, esas que son estrellas jóvenes. Y resulta que cuando metimos los catálogos de planetarias en este gráfico, quedaron concentradas principalmente en la parte baja. Aquí les estoy mostrando el resultado, ¿sí? Que cuando usamos esas combinaciones de colores, se separaron los objetos, pero obviamente al principio no sabíamos qué colores usar. Estuvimos usando diferentes combinaciones de colores, y con algunas combinaciones quedaban todos revueltos, ¿sí? Chile, mole y pozole, y no podíamos discriminar unos objetos de otros. Este ya es el resultado cuando vimos que esta combinación de colores nos permitía que abajo quedaban las nebulosas y arriba quedaba todo el demás mugrero. Y ahí sí pudimos ya distinguir entre puntitos que eran nebulosas y puntitos que lo más probable es que no fueran nebulosas. Aunque si se fijan, aquí también hay nebulosas, ¿no? Pero la concentración mayor está abajo. Y entonces a partir de esto pudimos definir que como principalmente acá abajo hay nebulosas y arriba no tantas,
y hay objetos contaminando esta parte, pues definimos una región, que es la región donde es más probable que cualquier punto que esté aquí dentro sea una nebulosa planetaria, ¿sí? Y a esto pues le llamamos la región de las nebulosas planetarias. ¿Y qué hay ahí dentro? Pues todos esos puntitos, ¿sí? Eran 200 y feria puntitos, pero de esos puntitos había varios, bueno, había dos, que eran objetos de este tipo, ¿sí? ¿Qué es el H2? Son lugares donde el hidrógeno está ionizado, ¿vale? Ahorita les voy a explicar qué es eso. Y las demás eran planetarias. Las que son cuadritos eran planetarias bien conocidas, planetarias, y las que son tachitas o las que son X eran cosas que se creían que eran planetarias. El caso es que, bueno, lo que había aquí eran básicamente planetarias, ¿sale? Ahora, ¿qué son estas cosas H2? Son lugares donde el hidrógeno está ionizado, pero son lugares muy pequeños, en particular esos. Son lugares pequeños donde el hidrógeno está ionizado, pero ¿se acuerdan que una nebulosa planetaria también es una región pequeña de espacio con hidrógeno ionizado? Entonces, estos objetos, a pesar de que están catalogados como, ¿dónde está? Como este, ¿sí? Regiones H2 compactas, pues también podrían ser planetarias, y entonces no es tan descabellado que estén aquí mismo metidas, ¿no? El caso es que, bueno, todos los que están como figuritas ya son planetarias, o bien conocidas, o que alguien ya las postuló como planetarias. Pero ¿qué onda con esos puntitos que están ahí? Que en los catálogos que usamos no aparecen. Bueno, pues esos puntitos grises, en principio, podemos pensar que son planetarias. Y resulta que esos puntitos grises que no están en los catálogos que usamos, son 67 puntitos. En principio, 67 posibles candidatos a planetarias. Y bueno, ¿qué hicimos? Pues como conocemos las coordenadas en el espacio de esos puntitos, nos quedaron 67 puntitos que no estaban en los catálogos, de 215 en total. Pues lo que hicimos fue ir a esta página que se llama SIMBAD, y como les dije antes, ¿no? Que hay catálogos grandes de objetos. Tenemos un catálogo de galaxias, aquí está toda la información de estas galaxias, pero luego hay objetos que alguien los identificó como galaxias o como estrellas o como planetarias o lo que sea, pero que no forman parte de un catálogo, sino que son objetos sueltos que alguien encontró. Y entonces en esta página se conjunta toda la información que se conoce de todos los puntitos del cielo. Cualquier puntito del cielo que haya por ahí, ¿eso qué es? Cualquier puntito del cielo. Cualquier puntito del cielo que tú veas, puedes ir a buscar información sobre él en esta página de SIMBAD. Y resulta que pues eso hicimos, ¿no? Fuimos a buscar información de los 67 objetos en SIMBAD, a ver si es que ya eran planetarias conocidas, pero que estuvieran fuera de catálogos grandes. Y resulta que de esos 67 objetos, 30 objetos no tenían ninguna identificación en SIMBAD. O sea, nadie nunca se había fijado en ellos y nunca nadie los había estudiado. Y otros 37 sí tenían al menos una identificación en SIMBAD. Y entonces, bueno, pues fuimos a ver qué tipo de identificación era, ¿no? Por ejemplo, imagínense que buscando las identificaciones encontráramos que esas 37 eran puras galaxias. Pues eso le iba a dar al traste a nuestro método, ¿no? Entonces no servía el método. Pero pues fuimos a ver qué estaba pasando y resulta que estos son los objetos. Este es un objeto del que no había nada de información en SIMBAD. Este también no había información en SIMBAD. Pero de este objeto sí había información y nos decía que era una EM. ¿Qué es una EM? Es una estrella que está emitiendo líneas, así como las que vimos antes, ¿no? Esas líneas características. Entonces está catalogada como una EM, una estrella de emisión, pero que en realidad podría ser una planetaria, porque ¿cómo se dice? Está de acuerdo con una planetaria, porque nos dice que es un objeto que está emitiendo líneas particulares, como las planetarias. Luego tenemos otro objeto, este que está aquí, ¿sí? Que dice que es un MAS. ¿Y qué significa eso? Que es un máser. Un máser, pero en realidad lo que pasa con los máseres es que se hace igual que un láser, pero en lugar de estar emitiendo luz, forma láser, emiten microondas. Y eso es porque hay presencia de agua. Y entonces pasa una cosa, que en las planetarias, en las primeras fases de las planetarias, se forman este tipo de fenómenos.
Entonces también, si es un objeto que emite máseres, es probable que también pueda ser una planetaria en fases muy jóvenes. ¿Qué más tenemos ahí? Una posible planetaria. Luego un objeto IR. ¿Qué significa un objeto IR? Pues un objeto que está emitiendo en infrarrojo, pero no dice nada más que emite en infrarrojo. Las planetarias emiten en infrarrojo también, ¿no? O sea, la verdad es que todas estas identificaciones, RAD es un objeto que está radiando, no dice nada realmente, ¿no? ¿Qué más? IR, REG, ¿qué significa REG? Una región del espacio, pues no dice nada, ¿no? O sea, muchas identificaciones eran muy abiertas y muchas estaban en consonancia con la posibilidad de que fueran planetarias. Entonces resulta que sí, de las 30 que no estaban identificadas en absoluto y las 37 que sí tenían identificaciones, pues en realidad ninguna se podía descartar directamente como que pudiera tener una planetaria. O sea, ninguna estaba catalogada fehacientemente como galaxia o como estrella joven o algo así. Entonces esto nos ayudaba a pensar que realmente las 67 podrían ser planetarias, ¿sale? Pero ¿qué hicimos para ver si era cierto? Pues fuimos a ver imágenes de otro telescopio que se llama WISE. Ese telescopio WISE mostraba puntitos nada más, ¿no? En realidad no mostraba estructura ni nada. Aparte no es un telescopio que tenga una gran resolución. Y los 67 objetos son estos. Son puntitos, ¿se fijan? Puntitos. Pero aquí hay un objeto, otra vez. No sé qué está pasando aquí. Pero aquí hay un objeto raro. No sé si ven este objeto que se ve como raro, ¿no? Fíjense que en realidad se ve como siendo parte de algo, ¿sí? Entonces ese llamó la atención. ¿Y qué pasó ahí? Pues que buscando nos dimos cuenta que en realidad es parte de una supernova. Y entonces una supernova emite material y resulta que un pedacito de la supernova fue catalogado como un objeto por el telescopio Akari. Y nosotros tomamos datos de él y lo tratamos como si fuera un objeto, ¿no? Pero resulta que no es un objeto en sí, sino que es parte de una supernova. Entonces pues ya vimos que a pesar de que puede ser una planetaria debido a la fotometría y eso, pues con las imágenes ya lo descartamos. Y además también está este otro, su vecino aquí en el gráfico, que resulta que viendo esto parece como que si fuera una pequeña reflexión de material que hay alrededor de una estrella. Y efectivamente, buscando la literatura, nos dimos cuenta que este puntito de ahí es gas que está rodeando esta estrella y que está reflejando la luz de la estrella. Entonces tampoco es una planetaria, es simplemente un pedazo de gas que está reflejando luz de una estrella. Entonces esas dos ya las pudimos eliminar de la lista. Y de los 67 candidatos nos quedamos con 65 hasta ahí, ¿no? Y bueno, pues esos 65 candidatos ya nos quedaron como posibles candidatos a planetarias. Pero hay una cosa, resulta que cuando tenemos un objeto que está a cierta temperatura, ¿por qué? Porque sus moléculas se mueven, ¿no? Entonces las moléculas chocan, cambian de dirección y están emitiendo luz. Resulta que la luz que emiten los cuerpos debido a su temperatura varía en diferentes colores, emite diferentes cantidades de luz, parecido a una distribución de edades, ¿no? Por ejemplo, si aquí hacemos una distribución de edades, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber unos poquitos muy jóvenes, unos poquitos no tan jóvenes, y va a haber como un pico en el centro, ¿no? De una edad característica. Es una gaussiana, ¿sí? Una distribución gaussiana. Pero ¿qué pasa con la luz en los diferentes colores? Resulta que no es una gaussiana, es una planckiana, que se parece a una gaussiana, pero como si estuviera de lado, ¿sí? Y entonces lo que sucede aquí es que cuando tenemos un objeto que está a cierta temperatura, va a emitir mucha luz en un cierto color, luego va a emitir una cantidad de luz menor, en menores longitudes de onda, y otra cantidad en mayores longitudes de onda, pero en lugar de ser una gaussiana simétrica, como que se estira hacia mayores longitudes de onda. Y entonces tenemos algo como esto. En lugar de ser una gaussiana, se fijan que está como más extendida para allá, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que para diferentes temperaturas, esta planckiana tiene una diferente, ¿cómo se puede decir? Un diferente centro, ¿no? Objetos que son más fríos están de aquel lado, su planckiana. Y objetos más calientes, su planckiana se va recorriendo hacia acá y se va haciendo más intensa.
Entonces, a eso se le conoce como la radiación de cuerpo negro, no sé si lo habían escuchado antes. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes observar un objeto, ver cómo está radiando, y a partir de ver cómo radia, puedes determinar su temperatura. Claro, con matemáticas, ¿no? Pero se puede hacer. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Se acuerdan que las planetarias se forman por un fenómeno? Ahí va, ahorita que empieza el GIF. Comienza siendo una estrella que lanza poquito material, ¿no? Y luego va lanzando más material y más material y más material. Al principio, generalmente lo que tenemos es una estrella que lanza un poco de material. Podemos ver la estrella y podemos ver este material que comenzó a lanzar. Pero ¿qué pasa tiempo después? Que al lanzar más material, el material que está lanzando va cambiando de temperatura. Entonces, el primer material que lanzó ya está más frío. El que lanzó después está menos frío. Y luego vemos aparte la estrella que está más caliente. Y entonces lo que estamos viendo es que al principio las nebulosas van a tener dos gaussianas, dos planckianas. Van a tener una que corresponde a un objeto caliente y van a tener otra que corresponde a un objeto más frío. Y entonces en las planetarias jóvenes, por lo general, se puede observar este doble pico. Esto correspondería a la emisión de la estrella y esto correspondería a la emisión de la nebulosa que se está apenas formando, ¿sí? Eso sería una nebulosa al principio. Pero ¿qué pasa cuando ya soltó muchas capas de material y hay material a muchas temperaturas diferentes? Pues que ya no hay nada más dos planckianas, sino que en realidad hay como si fueran muchas planckianas y la emisión se hace como más gorda, ¿no? Se ensancha la emisión. Y entonces lo que hicimos fue pues lo siguiente: nosotros ya teníamos 65 candidatos a planetarias y queríamos saber si eran jóvenes o si eran ya más avanzadas de edad. Y entonces lo que hicimos fue, primero habíamos analizado solamente la luz de Akari, que son estas luces, la del IRC y la del FIS. Pero como queríamos hacer estas planckianas, y para hacer las planckianas necesitábamos más puntos para trazar la planckiana, pues comenzamos a hacer tomar datos de observación de otros telescopios. Aquí está uno que se llama el TUMAS, está uno que se llama Herschel, está el MSX, está Spitzer, está WISE, y están Dennis y USNO. El USNO en particular salió bien chafa, los datos no correspondían y al final los dejamos fuera porque no correspondían. Pero el caso es que se usaron un montón de telescopios. El problema es que se usaban con un montón de unidades, en Janskins, en magnitudes, en millijanskins y demás, y obviamente todo esto hubo que convertirlo, ¿no? Si se fijan, eso es una tabla de Excel. O sea, se puede convertir también con Excel de volada sin problema. O también puede hacerlo con programas más elegantes, ¿no? Como tú quieras. El caso es que convertimos todo a flujo, que está en vatios por centímetro cuadrado por micrón. O sea, en realidad esto pues sería el equivalente a lo que serían los Janskins, nada más que en lugar de por frecuencia, por longitud de onda. El caso es que unificamos las unidades y entonces ya pudimos graficar las planetarias, y las 65 planetarias las graficamos. Algunas planetarias tenían una distribución así, ¿se fijan? Una distribución ensanchada. Todas estas candidatos tenían este tipo de distribución, mientras que estos otros candidatos tenían esta distribución. Se fijan que aquí hay dos picos bien separados, ¿no? Un pico y otro pico, un pico y otro pico, un pico y otro pico. Bueno, pues esto nos permitió hacer una separación. De los 65 candidatos, resulta que estos son los que ya tienen como una distribución de temperaturas más amplia, y estos son nebulosas planetarias más maduritas, digamos, ¿no? Y todas estas de acá son nebulosas planetarias más jóvenes. Pero fíjense que aquí pasa algo más todavía de ver. Aquí este pico es más alto que este pico, ¿se fijan? Y acá ¿qué pasa? Que más bien este pico es más alto que este pico. ¿Qué está sucediendo acá? Pues que la componente de la estrella es la que está de este lado. Esta sería la componente de la estrella, y esa sería la componente de lo que sería la envoltura. Lo que estamos viendo aquí es que la estrella domina la emisión y la componente de polvo todavía no domina. Y lo que estamos viendo en el extremo contrario es exactamente lo opuesto, ¿no? Aquí la emisión de la estrella ya es menor y aquí la emisión del polvo ya comienza a dominar. Entonces, entre estas jóvenes, de todas maneras, estas son todavía más jóvenes y estas son un poco menos jóvenes.
Y resulta que estos son los criterios que también te permiten decir que unas son nebulosas planetarias, estas, y a estas generalmente también se les puede conocer como proto-nebulosas planetarias. Y entonces, se fijan, en realidad, a partir de un punto de luz del que no veíamos estructura, pudimos saber si puede ser que sean planetarias e incluso su grado de desarrollo. Y realmente las imágenes que teníamos eran bien malísimas, ¿no? Porque nomás se veían puntos, no se veía nada de la estructura en general. Y ahora, ya con eso, pues lo que se hizo, pues se mandó esto a la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica y se publicó en el número de octubre del 24, ¿no? El año pasado. Y este es el artículo, pues, en el que trabajamos, ¿no? Y ahora, ¿y a futuro qué se puede hacer? Pues resulta que esos planetarias, bueno, esos candidatos a planetarias están ahí, pero lo que falta es confirmarlos, ¿no? Obviamente no queremos dejarlos nada más como candidatos, hay que confirmarlos. Y para confirmarlos, lo mejor, lo ideal sería tomar espectros. O sea, ya no nada más quedarnos con la fotometría, porque la fotometría nos da información de ciertos colores en particular, ¿verdad? Pero el espectro, ¿qué hace? Nos da información de todos los colores con mayor definición. Entonces ahora quisiéramos tomar espectros de los 65 candidatos para ver si el espectro se parece a este espectro, que este espectro es el típico de una estrella, ¿vale? O si se parece a este espectro, que es el típico de una planetaria. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio, no? La de la planetaria tiene picos de emisión y la de la estrella es como una planquiana. Oye, pero esa planquiana está mordida. Es que en la atmósfera de la estrella hay elementos químicos que absorben ciertos colores, ¿no? Y esas son las bandas de absorción. Pero básicamente la puedes modelar como una planquiana. Y entonces la idea a trabajo futuro sería eso, esos 65 objetos, observarlos con un espectrómetro y medir, y sacar su espectro, y ya si tenemos que su espectro es de ese tipo, pues ya sería una comprobación de que sí son planetarias, y entonces ya las borraríamos de la lista de candidatos y las pondríamos ya como planetarias de verdad, ¿no? Pero bueno, eso sería lo que faltaría por hacer. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor aquí hay alguien que dice, no, pues a mí me interesaría hacer los espectros de estas planetarias. Pues hay chamba, ¿no? Entonces, se puede hacer, ¿no? Y ya se puede luego publicar otro artículo que sea acerca de la posible confirmación de esos candidatos, ¿no? ¿Y qué pasaría si hacemos la comprobación y resulta que nos enteramos que no son planetarias, porque salen espectros que son como tipo estrella? ¿Ya valió mal y todo? No, se puede hacer un artículo diciendo, bueno, encontramos que no son planetarias, ¿no? O sea, como dicen en ciencia, un resultado negativo, pues también es un resultado, ¿no? Entonces, el estudio se hace, si se confirma, pues qué chido, todo el mundo feliz. Si no se confirma, medio tristes, pero de todas maneras se puede hacer un artículo, ¿no? Y entonces, pues, se puede hacer. Y bueno, si alguien se anima a esas chambas, pues ahí está, ¿no? Mi teléfono, mi correo electrónico, no sé por qué se quedó con la A de mayúscula, bueno, porque no me fijé, y me pueden buscar ahí, ¿no? Ya sea en el teléfono, en el correo, o me pueden dejar mensajes en ese canal de YouTube también, ¿no? Y bueno, pues básicamente es lo que les quería presentar, y pues si tienen alguna inquietud, duda o lo que sea, pues aquí está la doctora Silvana para que las explique. No sé. Muchas gracias.